Buenos días a todos. Vamos a ir al pasaje a Mateo 14. Mateo 14. Y en el... Vamos a orar. Señor, queremos de nuevo encomendarte este tiempo, suplicando tu ayuda y tu dirección para que la meditación de tu palabra sea lámpara a nuestro caminar y también sea la delicia de nuestro corazón. Anhelamos más y más conocerte y es nuestro deseo en esta mañana que a través de esta meditación podamos crecer en ese conocimiento. Así que suplicamos tu ayuda. En tu nombre. Amén. Amén. Mateo 14, 22 al 36. Nos encontramos en una sección que es parecida a otra que ya hemos tratado, pero con ciertos matices diferentes. En esta sección, del 22 al 36, hay una mitad. Esto no es inspiración, pero es interesante observar ciertos detalles que nos pueden ayudar a ver dónde están los énfasis o qué es lo que nos puede ayudar para entender el pasaje. Y el centro de este pasaje es en el 29, dijo, ven. Así que fácilmente podemos decir que esta porción es un llamado del Señor a venir. Y ya antes, en el capítulo 11, el Señor había llamado y dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. Y ahora, cuando Pedro se encuentra en la barca y en toda esta situación, y él dice, si eres, y el Señor dice, ven, ven. Es interesante que muchas veces nosotros queremos probar o queremos saber qué sería la evidencia para descubrir la verdad. Pero la cuestión no es tanto lo que nosotros podemos experimentar, sino el punto de referencia, como es la Escritura, que es la verdad, y como es el Señor, que es el Salvador. Y entonces ya no es tan importante las turbulencias o las adversidades con las que nos podamos encontrar, sino quién es el Salvador y quién es la verdad. Porque si yo tengo la verdad, ya pueden llegar otras filosofías, pueden llegar otras formas, otros asuntos, otras verdades en minúscula, que no lo voy a atender
si contradice la verdad. Así que las Sagradas Escrituras son la verdad. Y el Señor Jesucristo es el Salvador. Y cuando Él dice ven, es para tener un encuentro con Él. Así que este pasaje vamos a ir viendo que es como un abanico y tiene muchos aspectos que podríamos enfatizar y que en esta ocasión pues haremos lo que nos dé el tiempo, pero que hay mucho más. Entonces el Señor le dice, ven. Y posiblemente el Señor te haya dicho, ven. ¿Qué respuesta das tú cuando el Señor te llama? ¿Qué respondes a su llamado? Él dice, ven. Y tú estás viendo la adversidad y estás viendo las circunstancias, el viento, las olas. Y nosotros aquí sentados, bueno, vosotros, yo de pie, pero con los pies firmes en el suelo no hay problema. Podemos pensar e imaginar todo lo que fue, pero vivirlo es otra cosa. Si tú vives en medio del mar una tempestad en la barca o en el barco, te aseguro que no estarías tan tranquilo y no estarías tan seguro y te lo pensarías cuando Pedro hace la proposición de decir, si eres, manda y voy. Es muy arriesgado, porque si el viento va en contra, si las olas se levantan, esa es la adversidad con la que tú estás luchando. Y esa adversidad mueve todo tu cuerpo. Y toda la estabilidad y la seguridad la has perdido. Y encima te metes en medio del mar. Así que cuando el Señor dice ven, nuestra respuesta tendría que ser no medir la adversidad, sino oír las palabras de confianza y acercarnos a aquel que es la verdad, que es el Salvador y que nos da seguridad. Vamos a ver, el pasaje tiene 3 movimientos, 3 posiciones, y es lo que vamos a considerar. En primer lugar, vamos a poner Minchón. En primer lugar, vamos a ver versículos 22, 23. Dice que despedida la multitud, los discípulos se fueron con la barca y el Señor subió al monte. Ahora puedes poner aquí monte. Muy bien. Este es nuestro primer punto, monte. El Señor subió al monte a orar. Y dice que estaba solo. Entonces podemos ver que el primer énfasis es la oración. Y la oración es un encuentro. La oración no es una repetición de palabras, no es una emoción que yo puedo sentir, sino es el encuentro con aquel al que va dirigida la oración. La oración no está en el vacío. La oración tiene encuentro con aquel al que se dirige la oración. Y el Señor oró al Padre. El Hijo ora al Padre. Y vemos en diferentes ocasiones cómo el Señor Jesucristo dice, Padre, te alabo, Padre, te engrandezco, te he glorificado.
y así se dirige al Padre. Y cuando nosotros oramos, tenemos que pensar que estamos en un encuentro con el Señor y que la oración no es la repetición de ciertas palabras o cierta composición de palabras, sino es la expresión de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro ser, el anhelo profundo de nuestro ser dirigido a aquel que nos oye, que está presente y que quiere hacernos bien. Entonces, en el monte tenemos, puedes poner aquí debajo solo. Es la soledad, a solas con Dios. Y esto es algo que tenemos que cultivar. Si no estamos a solas con Dios, después cuando nos encontremos con los semejantes, vamos a tener dificultades. Una, porque nuestro carácter no estará trabajado en la intimidad con Dios. Dos, porque nuestra forma de ser explotará y nuestro carácter se manifestará sin rienda y sin dominio propio. Y Dios en la intimidad quiere trabajar con nuestro carácter, con nuestro ser y forjar un carácter que a Dios le agrada. Así que en el monte tenemos soledad, pero también hay comunión, es decir, una relación íntima con el Señor Jesucristo, de tal manera que nuestro andar, nuestro caminar es una forma de tener compartida la vida con otro que ocupa el primer lugar. El monte, la soledad, la comunión, la intimidad. Y después del monte llegamos al mar. No al martes. El martes llegaremos si Dios quiere, pero de momento estamos en el mar. Y el mar, si el monte es lo alto, el mar es lo bajo. Porque si tú piensas cómo es la formación del monte, el monte es una parte alta, pero el mar es una parte baja que está llena de agua. Así que el mar también representa a las naciones, representa al mundo, representa a la aflicción y la adversidad. Y vemos a la barca, puedes poner, sí, barca. Y aquí debajo pones sin barra con. Muy bien. Un poquito más pequeña. Sí, un poquito más pequeño y ya entra. Sin y con. La barca, en este espacio de la barca que ocupa el mayor tiempo, vemos dos posiciones. La barca está en el mar, pero la cuestión es que hay un momento en el que la barca está sin Cristo y están todas las turbulencias y todos los problemas y no sabes cómo resolverlos, porque te
viene el viento en contra, las olas se levantan y todo eso son problemas. Pero cuando Cristo está en la barca, dice que al momento de subir, calmó la tempestad. Esto es diferente al capítulo 8, que ya lo hemos visto, y que en este caso Jesús iba en la barca, pero iba dormido. Y los discípulos le despertaron cuando hubo la tempestad y le dijeron, Señor, que perecemos. Y entonces él dijo, calmó los vientos y las aguas y les dijo, hombres de poca fe. Y esta expresión se vuelve a repetir, hombres de poca fe. Pero hay una expresión que dice, no temáis, ánimo, no temáis, yo soy. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y yo creo que esto es el único lugar en el Evangelio de Mateo donde aparece la expresión yo soy. Y si mirásemos la primera expresión que aparece en la Biblia, llegaríamos a Génesis 15. Y en Génesis 15, ¿qué es lo que encontramos? ¿A quién encontramos en Génesis 15? Uf, qué complicado, ¿verdad? Bueno, esto quiere decir que hay que leer la Biblia, hay que conocer la Biblia. Si somos hombres y mujeres de la Biblia, tenemos que conocer la Biblia. Y para conocerla hay que leerla. En Génesis 15, Dios, hablando con Abraham, le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Así que nos encontramos con Abraham, ahora hacemos un paréntesis para entrar con Abraham, y Abraham estaba andando por esas tierras de Palestina y se encontró que el llamado fue que salió sin saber a dónde iba, pero había puesto su confianza en Dios. Es la misma acción o parecida como la de Pedro cuando sale de la barca. Él sale porque va al encuentro del Señor y quiere andar con el Señor. Y Abraham es llamado y la respuesta al llamado es salir y andar de la mano de Dios. Y desde el capítulo 12 vemos como Abraham es el hombre del altar y de la tienda de campaña. Va levantando altar y va moviendo la tienda de campaña. No sabe, pero sabe en quién ha confiado. Sabe de la mano del que ha tomado la mano y del que está con él. Y es el que le dice, no temas, yo soy tu escudo. No temas, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y en la vida, cuando te encuentras con la adversidad, con los problemas, con las dificultades, con las circunstancias adversas, tienes que encontrar un monte, un lugar en la soledad con Dios para afirmar tu confianza, tu esperanza y recordar las palabras que el Señor dice,
no temas, yo soy tu escudo. No temas, yo soy tu provisión. No temas, yo soy tu defensor. El mar y sus turbulencias. ¿Cómo enfrentamos el encuentro de las turbulencias? Sacamos el salvavidas, tenemos todo el protocolo preparado, tenemos dentro de la barca una mini barca, por si acaso. La vida cristiana no funciona así. El protocolo del creyente, del cristiano, es no temas, yo soy. Y es poner toda la confianza en el Señor Jesucristo. Yo soy el que te salvo. Yo soy el que te fortalezco. Yo soy el que te levanto. Yo soy el que te guardo. Y recordar estas promesas del Señor nos ayudarán a afrontar la tempestad, cualquiera que sea. Ahora, no solamente está el mar, sino que también está la tierra. Así que vamos a poner ahora aquí, sí, tierra. Y la tierra habla de la tierra de Genesaret. Genesaret, vamos a ver ahora un poco de geografía. ¿Sabéis dónde está? ¿Habéis mirado el mapa? Normalmente cuando miras los mapas, el problema que hay es una dificultad. Yo imagino que todos no tenéis la dificultad que yo tengo. Pero cuando miramos un mapa, lo que ocurre es que miramos si satisfacemos la curiosidad del momento y después ya está. Y después nos olvidamos. Yo tuve el problema de geografía que cuando estaba estudiando bachillerato aprobé el segundo de geografía, pero el primero lo tenía suspendido, así que no me sirvió de mucho. Y llegué hasta tercero con la geografía del primer curso, del primero de bachillerato suspendido. Parece que fueron 8 suspensos, así que al noveno, cuando me presenté al noveno examen, ya sabía lo que me iban a poner, porque por deducción vi las repeticiones, etcétera, y ya dije, esto va así, y entonces la aprobé. Pero yo he tenido dificultades para estudiar, y la forma que me ha ayudado es poder trabajar, no solamente consultar, sino trabajar y ver dónde están las cosas. Y entonces, en geografía, aquí tenemos que nos dice, esta geografía es, vamos a ver, esto vamos a suponer que esto es el mar de Galilea, pero también vas a oír o leer que está el lago de Genesaret. Y el lago de Genesaret es el mismo mar de Galilea, así que no hay dos, es el mismo con diferente nombre. ¿Qué es lo que tenemos en el mar de Galilea? Pues en el mar de Galilea, a tu derecha, tienes Betsaida. Aquí está Betsaida. Y a tu izquierda tienes
Capernaum. Así que uno está enfrente del otro. ¿Dónde está Genesaret? Genesaret está aquí. ¿Vale? Entonces, si ellos estaban por esta zona, el Señor despide a la multitud. Esta distancia son como 12, 13 kilómetros y este es el doble, así que hay unos 25, 27 kilómetros. Esta es la superficie del lago. Así que recorrer esto andando podría suponer 2 horas y media, 3 horas, un recorrido andando. Pero en barca, si tú te encuentras en medio del mar una tempestad, pues te puede costar más de lo que tú piensas. Así que cuando el Señor despide aquí, en esta zona, les despide, cruzan el lago o el mar y llegan a esta zona. Esta zona es una zona rica, muy rica, y está cerca de Capernaum. Aquí no hubo muchos milagros por la incredulidad de ellos. Pero cuando el Señor llega aquí, lo que ocurre es que la gente de este lugar se moviliza. Y entonces cuando descubren que el Señor está allí, dicen, pues ¿por qué no llevamos a los enfermos? Estamos viendo y oyendo cómo este hombre sana, vamos a llevar a todos los enfermos. Y nos dice al final del capítulo que estamos en Mateo 14. Dice que cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Así que organizaron lo que popularmente se llama una campaña. La gente se movilizó, llamó, invitó a que fuera y llevaron a los enfermos. Y entonces le rogaron al Señor y le dijeron, déjanos que toquemos solamente el borde de tu manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Los que no lo tocaron, ¿qué les pasó? Que no quedaron sanos. Unos tocaron, otros no tocaron. Y esta es lo que Juan 3:16 expresa. Que todo aquel que en él cree tiene vida. Pero el que no cree, el que rehúsa creer, ya ha sido condenado, está condenado. Porque rehúsa, porque no quiere. Y en esta escena vemos una reacción de los hombres de aquel lugar a creer. Una reacción a que teniendo al Salvador, al Sanador en tu presencia, ¿qué vas a hacer? Y ellos creyeron y fueron y tocaron. Cuando se presenta el Evangelio, es
una buena noticia que llega a tu cabeza, que llega a tu corazón y que llega a toda tu vida. ¿Para qué? No para tener la información solamente, sino para tener la confianza y la fe de depositar tu vida en las manos de aquel que te puede salvar. Y esto es lo que hemos visto aquí. Pedro, cuando se estaba hundiendo, dijo: Señor, sálvame. Y el único recurso de salvación para Pedro era el Señor. Y dice que inmediatamente no le hizo una encuesta, no le estuvo preguntando: vamos a ver, ¿y sabes esto? ¿Y sabes lo otro? ¿Y entiendes lo otro? Y Pedro ya se ha ahogado. No, nosotros a veces somos así, ¿verdad? Sí, crees, pero a ver, ¿y sabes qué sabes de la Trinidad? ¿Y qué sabes de esto? ¿Y qué sabes de lo otro? Y ponemos en duda si la persona cree o no cree. ¿Cuál es la evidencia de que una persona ha creído? Que su confianza absoluta está con el Señor, con el Señor. Y esta confianza es la que la gente de Genesaret tenía. ¿Por qué? Porque hemos pasado por el capítulo 8, donde se dice que también el Señor llegó a tierra de ¿qué? De Gadara. Gadara está en esta zona. Y en esta zona, la gente de Gadara, ¿qué le dijo? Vete, no te queremos, vete. Y el Señor no estuvo allí luchando y diciendo: pero mira que yo os puedo salvar, pero mira que yo soy el Salvador. No, le dijeron: vete, y el Señor se fue. El contraste es con la gente de este lugar, que convocan a todos para que vayan y para que toquen el borde de su manto. El borde de su manto no es solamente nosotros lo atribuimos a que forma parte de la vestimenta y es como si nos tocaran el borde de la chaqueta. Pero para un judío, porque esta gente era judía, para un judío el borde del manto tenía otra lectura. El borde del manto era el lugar donde Dios fijó la atención para que se colocara un distintivo y que cuando los judíos veían ese distintivo recordaban la palabra de Dios, recordaban todo lo que Dios les había mandado. Y Dios manda las cosas no para que el hombre decida, sino para que se obedezca. Y entonces, para no olvidarte de lo que Dios manda, pues Dios puso símbolos que las personas pudieran recordar. Y esos símbolos, uno era el borde del manto. Pero no solamente era eso, sino también el significado de la redención. Y si recordáis en Ruth, cuando Ruth va al campo a encontrarse con Booz, le descubre los pies y la petición que ella hace es: extiende el borde de tu manto. Y Booz entendió correctamente
lo que Ruth le estaba pidiendo. Le estaba pidiendo redención. Redime, sálvame de la situación en la que estoy para entrar en otra situación diferente bajo tu amparo. Y los judíos, cuando le rogaron tocar el borde de su manto, le estaban reconociendo como el Salvador, el Redentor y aquel que era digno de que cada uno de los enfermos se inclinase a tocar el borde, porque tú no puedes tocar el borde si no te inclinas. Y Filipenses 2 dice que llegará el día en que toda rodilla se doblará y confesará el nombre del Señor Jesucristo, porque Él es el Señor. Pero ahora, en vida, voluntariamente, podemos inclinarnos y podemos acercarnos al borde de la redención del Señor Jesucristo y tocar para ser salvo. Dios te invita y te llama a que te acerques no solamente para contemplar, sino para entregarte, rendirte y encontrarte con aquel que hace redención, que es el Señor Jesucristo. Y cada uno de nosotros tendrá que decidir qué hacer, porque de la misma manera que hay el contraste con los gadarenos y los de Genesaret, y también estuvimos considerando con los samaritanos, ¿verdad? Los samaritanos que le dijeron, quédate con nosotros. No solamente déjanos tocar, sino quédate con nosotros. Vamos a ir ahora al monte. Vamos a ir al monte y vamos a hacer un par de consideraciones en el monte. No sé si habéis leído todo Mateo, no sé si lo habéis leído, pero si leéis todo Mateo os daréis cuenta que el monte va apareciendo y no pocas veces. Ya hemos visto un monte. ¿Qué monte hemos visto? El monte de las bienaventuranzas en el 5 y en el 4, el monte de la tentación. Esto ya lo hemos estudiado, así que esto debemos saberlo, porque si vamos pasando semana tras semana y no retenemos lo que hemos estado considerando la anterior, pues vamos perdiendo la posibilidad de que cuando terminemos el Evangelio de Mateo tengamos memoria de las cosas que Dios nos ha hablado. Así que el monte que hemos pasado, pues hemos encontrado que el Señor fue probado y salió aprobado en la tentación, donde el diablo le subió a un monte alto y le mostró toda la gloria del mundo. ¿Y cómo respondió el Señor? Escrito está, escrito está. Lo del borde, la memoria, la forma de confrontar las turbulencias del mar es acogernos a las Escrituras. Escrito está. Y lo escrito tiene que darnos confianza y tiene que darnos esperanza. Ahora, en el monte, iremos al capítulo 17 y en el monte que encontraremos. Vale, como no hemos llegado, yo lo digo. Encontraremos la transfiguración.
el Señor llama aparte a 3 discípulos y los lleva aparte ¿para qué? Para orar. Y dice que para orar, y el Señor quería estar a solas, orar a solas. ¿Y qué ocurrió en ese monte? Que el Señor fue transfigurado. Su rostro fue como el sol y sus vestiduras se transformaron como la luz. ¿Qué monte más hay? Porque iremos, yo hablo de descender en el sentido de avanzar en los capítulos de Mateo y nos encontraríamos, si fuéramos al capítulo 28, ¿qué monte hay? 28, el último. Es el monte donde el Señor se despide y es un monte de Galilea, porque dice, el Señor dice, decir a los discípulos, id al monte de Galilea. No sabemos exactamente qué monte es, podría ser el monte Tabor, pero con exactitud no se puede afirmar. Pero allí es el lugar de la despedida. Es donde el Señor los bendice y Él se despide y es recibido en el cielo. Antes del 28, de la resurrección, en el 27 está lo que Judá decía, la crucifixión, el Calvario. Entonces vemos otro monte con el énfasis de que allí el Señor hace redención por cada uno de nosotros, por todo el mundo. Y en el 26, capítulo 26, tenemos el monte de los olivos, donde el Señor, después de cenar y haber cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y allí Él se apartó a solas para orar y para expresar la agonía de lo que iba a confrontarse, a enfrentarse, que es pagar el precio del pecado. ¿El precio del pecado de quién? El precio del pecado tuyo y mío. El Señor pagó el precio. Y eso lo hizo en el monte Gólgota, en el monte de la calavera. Así que el monte tiene una lectura muy significativa y para nosotros nos habla de soledad, de intimidad, de devoción, de comunión, y cada uno puede ir ampliando la lista en función del trato y la relación que tenemos con el Señor. En el mar, ahora se nos ha quedado aquí el mar pegado, ¿eh? En el mar es muy interesante porque en esta sección está la expresión de los discípulos que dicen, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. En el capítulo 8, ¿qué es lo que los discípulos dijeron? ¿Quién es este? Ahora, ¿veis cómo ha ido cambiando su forma de pensar? ¿Quién es este que aun los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Y ahora, después de este acontecimiento en el capítulo 14, llegan a la conclusión que tú eres verdaderamente el Hijo de Dios.
si adelantáramos o fuéramos más adelante, cuando llegáramos al capítulo 27, aparece la misma expresión, verdaderamente este era Hijo de Dios. Y eso fue dicho no por los judíos, fue dicho por un gentil, fue dicho por el centurión. Verdaderamente este era el que dijo ser, es el Hijo de Dios. Y a esa conclusión tú y yo tenemos que llegar. Llegar a la conclusión de que verdaderamente el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Y tratarlo como tal. Porque a veces perdemos el respeto de la devoción y la piedad de aquel al que adoramos, de aquel que ha entregado su vida por la nuestra. Y necesitamos recordar continuamente que Él es el Hijo de Dios, no es un cualquiera. Y que Él tomó cuerpo y participó de carne y sangre para salvarte a ti, para salvarme a mí. Y esto merece toda reverencia, todo respeto, toda dedicación. Y nos encontraríamos... aquí hay otra escena muy bonita, la del final del Evangelio de Juan. ¿Recordáis el final del Evangelio de Juan? Aquí le preguntan, ¿este es un fantasma? Y Pedro dice, si eres, en el 28, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas, vaya a ti sobre las aguas. Si eres tú, yo quiero ir. ¿Y qué es lo que ocurre al final del Evangelio de Juan? Pues que desanimados, en cierta manera, Pedro dice, me voy a pescar. Y entonces los discípulos del resto dicen, pues nosotros también, vamos contigo. Y entonces sacan la barca, la meten en el mar, tratan de pescar y no pescan nada. Imagínate toda una noche de trabajo y no pescan nada. Y ya sobre la cuarta vigilia, un poquito más, ya en el amanecer, el Señor aparece desde la playa y les dice, ¿tenéis algo para comer? Y ellos dicen, no, no tenemos, no hemos pescado nada, toda la noche trabajando y no hay nada. Y el Señor les dice, pues echad las redes, ¿en qué lado? ¿En el derecho? Y echan las redes. Y la barca tirando y llena de peces la red. Y entonces el discípulo amado le dice a Pedro, es Él, es Él. Y Pedro no le dice, si eres tú, manda que yo vaya. No, no. Dice que recoge, se pone sus vestidos porque se había descubierto, se lanza al mar y va al encuentro del Señor. Qué diferente, ¿no? La escena. Es Él. Y cada uno de nosotros tendríamos que grabar estas palabras en nuestro corazón. Es Él. Es por Él, es por el amor que tengo a Él que hago estas cosas. Es por Él que renuncio a estas otras. Es por Él. Él es el Hijo de Dios. Es el verdadero,
es el Salvador, es el que ha dado su vida por la mía. ¿Qué más puedo esperar? Pues lo que tengo que fomentar es a solas con Dios. A solas con Dios, en compañía de los discípulos y accesible a todos. Y es verdad que Dios nos ha hecho para ser sociables, es decir, para vivir en sociedad, en comunidad. Pero no puedes descuidar la intimidad con aquel que ha dado su vida por ti. ¿Qué es precioso para ti? ¿Qué es precioso para ti? Pues Pedro dice que Él es precioso. Él es precioso. Él vale más que todos los tesoros del mundo. Él es precioso. El diablo te va a ofrecer en un instante toda la gloria, todos los tesoros del mundo. Y el Señor dijo, escrito está, a tu Dios solo adorarás. Y eso se aprende en la intimidad con el Señor, en comunión. Y aquí es donde el Señor habla al corazón y nos va diciendo cómo hemos de vivir, cómo ha de ser nuestra vida. Después, en la barca tenemos que convivir juntos. Imagínate la discusión en la barca de los discípulos que se encuentran con las olas, con el viento y cómo afrontar toda esa dificultad. Es una adversidad. Y una adversidad que si en una barca van 12, si no están de acuerdo, la barca se hunde. Hay que ponerse de acuerdo, hay que convivir, y hay que convivir no como nosotros convivimos, que nos encontramos aquí y dentro de media hora o una hora estaremos en nuestra casa, en nuestro espacio, protegidos, que nadie me moleste y hago lo que quiero, sino en un espacio de una barca donde nadie tiene espacio propio de decir, ¿cómo le llaman a eso de los 2 metros? La zona de seguridad, bueno, la zona íntima, ¿no? Y yo quiero tener mi zona. No me toques. Cada uno su zona. La vida cristiana es diferente, hermanos. Dios nos ha llamado fuera del mundo para estar en una barca que es la Iglesia. La Iglesia es el conjunto de personas que han sido llamadas fuera del mundo para ser diferentes, para vivir otra clase de vida y para expresar, como dice Efesios, que cada uno se ayuda mutuamente, cada uno según la actividad propia de cada miembro, nos ayudamos y crecemos y manifestamos al mundo que sí, que es verdad, que el Señor sana. Y ahora todos estamos esperando que el que no oye, oiga. Y es eso, Dios ha hecho ese milagro. Dios ha hecho el milagro de antes éramos sordos a la palabra de Dios y ahora ha abierto nuestros oídos
para escuchar la palabra de Dios. Antes éramos duros de corazón y ahora nos ha abierto y transformado el corazón de piedra en corazón de carne para sentir, para vivir y para amar. Antes éramos, y cada uno puede decir lo que era, y el milagro de la sanación que Dios ha hecho en nuestra vida ha sido transformarla y hacerla una nueva criatura para vivir para su gloria. Así que no tenemos que organizar campañas de sanidad, porque el Señor a cada uno de los que hemos creído nos ha sanado. Nosotros somos la expresión viviente de que Dios ha sanado. Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Y la mayor sanidad que Dios ha hecho en cada uno de nosotros es pagar el precio de nuestro pecado, rescatarnos de un mundo que perece y llevarnos a su reino de gloria. Así que donde éramos tinieblas, ahora somos luz. Donde éramos insulsos, ahora somos santos. Donde estábamos continuamente en pleitos y en discusiones, ahora estamos en el lugar de paz. Paz. Y esto es práctico. No es solamente una teoría, una aspiración filosófica de algo que queremos difundir como una definición, sino como vida, como realidad. Dios nos ha salvado para vivir esta clase de vida en la barca con Cristo. Con Cristo hay calma, con Cristo hay lugar para adorar. Y esto es lo que los discípulos hicieron. Dice en el versículo 33, dice, los que estaban en la barca vinieron y adoraron. La adoración es un encuentro con el Señor. La adoración es encontrarte con el Señor y reconocer quién es Él. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Seguirle, claro que sí. Eso es lo que queremos hacer, seguirle. Y seguirle no de cualquier manera, seguirle como a Él le agrada. Y Pedro, vamos a terminar con esto. Primera de Pedro 3, 8, 9. Vamos a sacar el mar. ¿Habéis aprendido el mar? Israel es el mar muerto, es 3 veces el mar de Galilea. El Jordán es 4 veces el mar de Galilea. Así que tenemos 3 y 4, 7, ¿no? 3, 4, 7, 8, y se nos va, se nos cae, 8 y 2 más son 10. La extensión de norte a sur de la tierra de Israel son 10 veces el mar de Galilea. Vale, vamos a poner Pedro, primera de Pedro 3, 8, 9.
Y con esto terminaremos. Finalmente, así que terminamos, eso es el final. Finalmente, ser todos los creyentes de un mismo sentir. No, en la barca no podemos estar de diferentes sentires y tirando para diferentes lugares. Si tú remas, cuando remas, todos tienen que remar en la misma dirección, a la misma velocidad y con la misma intensidad. Porque si no, la barca no avanza. La barca dará vueltas o se frenará. Pero si tú remas todos a la misma velocidad, al mismo ritmo y en el mismo sentido, la barca corre y si no miras lo de las regatas y verás por qué avanzan tan rápido. Avanzan porque hay uno que marca el paso. Y el Señor marca el paso y dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Y es posible que este amigable sea el único lugar en las cartas donde aparece. Ser amigos, más que compañeros, ser amigos. Pues que el Señor nos ayude a tomar nota y a guardar su palabra en nuestro corazón y ponerla en práctica. Vamos a orar. Señor, nos conmueve pensar que para llevar a cabo este final, tú tuviste que pasar por un final muy agónico y doloroso, que fue la muerte, y ocupar ese lugar que yo merecía, ocuparlo tú. Gracias. Gracias por esa entrega. Gracias por esa dádiva tan preciosa. Gracias. Y gracias por ser extensible a todo aquel que cree. Y hoy aquí nos encontramos parte de estos que hemos creído y que estamos en tu cuerpo, que somos miembros los unos de los otros. Ayúdanos a tener esta comprensión de lo que te agrada a ti y aplicarlo y vivir los unos con los otros de esta manera. Ayúdanos. Te necesitamos. Y necesitamos que tú estés trabajando en la intimidad de cada uno de nosotros. Pues nos encomendamos en tus buenas manos
y rogamos tu bendición. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.